No todos quieren ser líderes, pero todos influyen. En cada palabra que se dice, en cada gesto que se emite, en cada decisión tomada frente a otros, hay un impacto. Las personas que logran influenciar no son necesariamente las más poderosas, ni las que tienen un título importante. Son las que saben conectar, persuadir, inspirar. Son las que comprenden que la verdadera influencia no se impone, se cultiva. Vivimos en un mundo donde la atención es el recurso más escaso y al mismo tiempo más valioso. Influenciar no significa manipular, tampoco es dominar. Significa dejar huella. Significa ser capaz de mover una idea del pensamiento propio al corazón ajeno. Es la capacidad de transformar una opinión, inspirar una acción o modificar una decisión sin necesidad de ejercer presión directa. Y lograr eso es un arte, pero también una ciencia. Desde un docente frente a sus alumnos, hasta un emprendedor ante sus clientes o un padre con sus hijos, todos los días se pone en juego la capacidad de influir. La diferencia entre que un mensaje sea escuchado o ignorado, entre que una idea sea adoptada o rechazada, radica en pequeños detalles que pueden aprenderse, entrenarse y multiplicarse. Porque la influencia no es un don reservado a unos pocos, es una herramienta que cualquier persona puede desarrollar. Hoy exploraremos 7 formas poderosas para lograr influenciar a los demás. Estrategias que no solo sirven para hablar mejor o convencer más rápido, sino para convertirse en alguien que los demás escuchan, respetan y siguen voluntariamente. Porque cuando se aprende a influir con integridad, se abre una puerta que no solo cambia conversaciones, cambia destinos. ¿Te interesa convertirte en una persona que inspira y transforma con sus palabras? Entonces suscríbete ahora a este canal y únete a una comunidad que cree en la comunicación con propósito, la influencia con integridad y el liderazgo desde el ejemplo. Cuéntanos en los comentarios cuál de estas formas de influir ha sido la más poderosa en tu vida. Queremos leerte y aprender contigo. 1. La fuerza de la escucha activa. Influencia que comienza en silencio. La mayoría de las personas creen que influir es hablar, pero los grandes influenciadores saben que el verdadero poder está en escuchar. La escucha activa no es simplemente oír lo que el otro dice, sino prestar atención con todos los sentidos, sin interrumpir, sin juzgar y con la intención sincera de comprender. Cuando una persona se siente realmente escuchada, baja sus defensas, se abre, se conecta emocionalmente y en ese espacio de confianza es mucho más receptiva a ideas, sugerencias o visiones nuevas. Por eso, la escucha activa no es pasividad, es una herramienta estratégica de influencia. Quien domine el arte de escuchar no solo capta información, capta intenciones, emociones, puntos de dolor. Y con ese conocimiento puede adaptar mejor sus palabras, ajustar su tono y construir puentes más sólidos con la otra persona. Escuchar bien permite influir sin imponer. En contextos de liderazgo, de ventas, de enseñanza o de relaciones familiares, la escucha activa crea un ambiente donde la otra persona se siente vista y valorada. Y cuando alguien se siente valorado, su resistencia baja, su confianza sube y su disposición a ser influenciado aumenta. El error común es querer llenar cada silencio con argumentos, pero a veces el silencio respetuoso es más poderoso que una avalancha de palabras, porque demuestra dominio propio, interés genuino y crea un clima donde lo dicho después será escuchado con mayor peso. Para influir, no hay que tener siempre la mejor respuesta. A veces basta con tener la mejor atención, porque en un mundo donde todos quieren hablar, quien sabe escuchar se convierte en una presencia irresistible. Y esa presencia, silenciosa pero consciente, puede transformar cualquier conversación en una oportunidad de conexión profunda y de influencia real. 2. El poder de contar historias. Cuando la emoción vence al argumento. Detrás de cada decisión humana hay una emoción, y detrás de cada emoción poderosa suele haber una historia. Las personas no se mueven únicamente por datos, lógica o argumentos racionales. Se mueven cuando algo destoque el alma. Por eso, los grandes influenciadores no se limitan a dar razones. Cuentan historias que conectan. Contar una historia es crear un puente emocional entre quien habla y quien escucha. Es traducir una idea abstracta en una experiencia vivida. Cuando alguien escucha una historia bien construida, no solo entiende el mensaje, lo siente, lo vive, lo recuerda. Y eso es clave,
porque la influencia duradera no es la que convence en el momento, sino la que permanece en la mente y el corazón. Las historias permiten simplificar lo complejo, ilustrar lo invisible y humanizar lo técnico. En lugar de decir la perseverancia es importante, se puede contar la historia de alguien que, a pesar del fracaso, persistió hasta lograrlo. Esa narrativa no solo transmite un concepto, lo hace memorable. Además, las historias generan empatía. El oyente se identifica con el personaje, proyecta sus propias emociones y vive un pequeño viaje interno. Y una vez que alguien ha sentido algo junto a quien habla, es mucho más probable que esté dispuesto a confiar, seguir o adoptar una nueva perspectiva. No se trata de inventar cuentos, sino de rescatar momentos reales con estructura, emoción y propósito. Toda persona tiene historias que valen la pena contar, de superación, de error, de aprendizaje, de transformación. Lo importante es saber elegir cuál contar, cuándo y cómo. Quien domine el arte de contar historias no solo comunica, influye, inspira y deja huella. Porque al final, lo que más se recuerda no es el dato preciso, sino la historia que tocó el corazón. Y en el mundo de la influencia, eso es lo que realmente mueve a las personas. 3. Coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. El lenguaje silencioso de la credibilidad. Nada destruye más rápido la influencia que la incoherencia. Cuando una persona predica una cosa pero practica otra, el mensaje pierde fuerza, la confianza se erosiona y la capacidad de influir se desvanece. En cambio, cuando hay alineación entre lo que se dice y lo que se hace, la influencia se fortalece sin necesidad de palabras. La coherencia es el lenguaje silencioso de la credibilidad. No necesita explicaciones ni justificaciones, se siente. Las personas perciben, aunque no lo digan, si el comportamiento de alguien respalda su discurso. Y esa percepción define el nivel de autoridad moral con el que esa persona puede guiar, inspirar o corregir. En cualquier ámbito, sea profesional, familiar o social, la coherencia genera un entorno de respeto natural. No se exige con gritos ni se impone con jerarquía, se gana con el ejemplo. Un líder que exige puntualidad pero siempre llega tarde, enseña desorden. Un padre que habla de respeto pero responde con gritos, enseña miedo. La incoherencia no se esconde, se revela sola. Por el contrario, quien actúa con integridad, haciendo coincidir sus palabras con sus acciones, proyecta una seguridad tranquila que atrae. Las personas se sienten cómodas siguiendo a alguien que se mantiene firme en sus valores, que cumple lo que promete y que no necesita máscaras para liderar. Esta forma de influencia es lenta pero sólida. No genera impactos inmediatos como un discurso emocional, pero construye una reputación que perdura en el tiempo. Y esa reputación se convierte en una plataforma desde la cual cualquier mensaje, por más simple que sea, tiene peso. Ser coherente no significa ser perfecto. Significa reconocer errores, corregir el rumbo y mantenerse fiel a principios básicos. Porque al final, la influencia más poderosa no es la que convence con argumentos, sino la que inspira con ejemplo. Y en un mundo lleno de palabras vacías, quien vive lo que predica se convierte en un faro en medio de la niebla. 4. Haz sentir importantes a los demás. La puerta secreta hacia su atención y lealtad. En el fondo, todos los seres humanos tienen una necesidad profunda: sentirse importantes. No por ego, sino por pertenencia, por validación, por dignidad emocional. Y quien logra despertar en los demás esa sensación de valor personal, activa una de las formas más poderosas de influencia: la conexión genuina. Cuando una persona se siente vista, escuchada y reconocida, se abre a escuchar. Su actitud cambia, su disposición mejora y su confianza crece. Por eso, hacer sentir importantes a los demás no es adular ni manipular. Es validar sinceramente su presencia, sus ideas y su existencia. Los grandes influenciadores no hablan solo de sí mismos. Hacen preguntas, muestran interés verdadero, recuerdan detalles, celebran logros ajenos. Saben que, en el arte de influir, el protagonismo no se gana hablando más fuerte, sino haciendo sentir al otro más valioso. Esto aplica en todos los niveles, desde un gerente que reconoce el trabajo de su equipo, hasta un docente que destaca el esfuerzo de un estudiante, o un padre que valida los sentimientos de su hijo.
La influencia positiva crece cuando el otro siente que su voz importa, que su aporte cuenta, que su ser tiene lugar. Esta habilidad se refleja en detalles sutiles: un nombre recordado, una mirada directa, una frase de aliento específica. No se trata de exagerar, sino de personalizar, porque mientras más personal se siente el trato, más profundo es el vínculo. Además, cuando se genera esta atmósfera de valoración, se construye lealtad. Las personas tienden a seguir, confiar y apoyar a quienes las hacen sentir bien consigo mismas. Y este tipo de influencia es duradera, porque no se basa en argumentos, se basa en emociones positivas asociadas a una presencia. En tiempos donde la indiferencia es común y la prisa lo borra todo, destacar al otro con autenticidad se vuelve revolucionario. Influenciar, entonces, es también elevar al otro, y quien aprende a hacerlo con verdad y consistencia, se gana no solo la atención, se gana el corazón. 5. Domina el lenguaje no verbal. Lo que dices sin hablar influye más de lo que imaginas. El cuerpo habla antes que las palabras. Incluso antes de que una frase sea pronunciada, ya se ha emitido un mensaje. A través de la postura, la mirada, los gestos, la expresión facial o el tono de voz, cada persona está comunicando algo, consciente o inconscientemente. Por eso, en el arte de influir, dominar el lenguaje no verbal no es un detalle, es una clave maestra. Los estudios en comunicación han demostrado que gran parte del impacto de un mensaje proviene de la forma en que se dice, no del contenido literal. Un mensaje positivo puede percibirse como agresivo si el tono es seco o la mirada evasiva. Por el contrario, una simple frase puede adquirir fuerza emocional si es acompañada de contacto visual firme, tono cálido y postura abierta. Los grandes influenciadores no solo eligen bien sus palabras, eligen cómo presentarlas. Saben cuándo hacer una pausa, cuándo acercarse, cuándo reforzar una idea con una expresión facial o con un silencio significativo. Su cuerpo refuerza su mensaje en lugar de contradecirlo. El lenguaje corporal transmite confianza o inseguridad, autoridad o duda, apertura o rechazo. Y lo más importante, las personas lo detectan incluso sin darse cuenta. Es una lectura instintiva que ocurre en milésimas de segundo y que define si un mensaje será recibido con apertura o con resistencia. Para influir de forma efectiva, es fundamental alinear la intención interna con la expresión externa. Hablar con autenticidad, pero también con conciencia del espacio, del ritmo y del tono. Practicar una presencia corporal que invite, que conecte, que inspire. No se trata de actuar ni de fingir, se trata de ser consciente, de saber que el cuerpo también tiene voz y que esa voz puede ser entrenada. Mirar a los ojos, mantener una postura erguida pero relajada, usar las manos con intención y modular la voz con claridad son hábitos que elevan cualquier comunicación. En un mundo donde la atención es frágil, el lenguaje no verbal tiene el poder de captar, sostener y amplificar un mensaje. Y quien lo domina no solo influye más, lo hace con profundidad, presencia y autenticidad. 6. La regla del interés genuino. Cuando te importa el otro te escucha. Las personas no siguen a quienes más saben, sino a quienes más se interesan sinceramente por ellas. En la raíz de toda influencia real hay una conexión humana, y en la raíz de esa conexión está el interés genuino. No el fingido, no el utilitario, no el que busca agradar para obtener algo a cambio. El verdadero interés, el que se nota, se siente y se agradece. Cuando alguien percibe que realmente importa, que sus ideas son valoradas y su presencia apreciada, se genera una apertura natural. La confianza se fortalece y con ella la disposición a escuchar, considerar y dejarse influenciar. Porque antes de aceptar un mensaje, las personas evalúan emocionalmente al mensajero. El interés genuino se manifiesta en cosas simples: recordar el nombre de alguien, preguntar por sus proyectos, escuchar con atención sus preocupaciones, ofrecer ayuda sin que sea solicitada. Son acciones pequeñas que construyen puentes enormes, porque hacen sentir al otro reconocido, no como número, sino como ser humano. En contextos de liderazgo, ventas, relaciones interpersonales o enseñanza, esta regla marca la diferencia. El que se interesa de verdad aprende sobre la otra persona, adapta su lenguaje, responde a sus necesidades, y eso genera una influencia silenciosa pero profunda, la de sentirse comprendido. No se trata de ser amable por estrategia, sino de entrenar la empatía como una forma de presencia.
de salir del monólogo propio para entrar en el mundo del otro, de ver a las personas no como medios para un fin, sino como fines en sí mismos. El interés genuino no puede imitarse, se nota cuando es real y también cuando es falso. Por eso, quien influye desde el respeto, la atención y la voluntad de comprender al otro, no solo gana seguidores, gana aliados. Y esta influencia no se olvida, porque deja una huella emocional donde antes solo había ruido. En un mundo saturado de egos, el interés genuino es un acto revolucionario, y quien lo practica descubre que influir no es hacer que otros piensen como uno, es abrir el espacio para que piensen, sientan y decidan con libertad, sabiendo que hay alguien que verdaderamente los ve. 7. Influencia sin presión. El arte de invitar, no de imponer. Una de las creencias más comunes y más erradas sobre la influencia es que requiere presión, insistencia o persuasión agresiva. Sin embargo, la verdadera influencia no se fuerza, se invita. Y es justamente esa invitación la que abre la puerta a cambios reales y duraderos, porque respeta la autonomía del otro. Cuando una persona siente que se le intenta imponer una idea, su mente activa automáticamente mecanismos de defensa. La resistencia se fortalece, incluso si la idea es buena. Por el contrario, cuando se le presenta una perspectiva como posibilidad, como una opción para considerar libremente, su disposición a explorarla aumenta. Esa es la esencia de influir sin presión. El arte de influir sin imponer se basa en la confianza, en la certeza de que el otro tiene la capacidad de decidir por sí mismo, y en el respeto por sus tiempos, sus creencias y su libertad. No se trata de convencer a toda costa, sino de sembrar ideas con respeto, argumentos claros y una actitud abierta. Quien domina esta habilidad no utiliza amenazas, manipulación ni urgencias artificiales. Utiliza preguntas que invitan a reflexionar, ejemplos que inspiran a actuar y propuestas que nacen de la empatía y no del ego. En lugar de decir, hazlo, propone, ¿qué pasaría si lo intentaras? Esta forma de influencia es mucho más poderosa porque no genera rechazo. Al contrario, genera gratitud. El otro no se siente empujado, sino acompañado. Y en ese acompañamiento muchas veces se da el cambio más profundo, porque es elegido, no impuesto. En contextos de liderazgo, educación, relaciones personales o comunicación masiva, esta estrategia se traduce en una presencia que inspira sin necesidad de controlar. Una presencia que deja espacio para que el otro decida sin sentirse presionado ni juzgado. Estoy listo. Al final, influir no es ganar discusiones, es abrir posibilidades. Y quien aprende a invitar con respeto, con claridad y con paciencia, no solo logra influir más, influye mejor, porque deja intacta la dignidad del otro y fortalece el vínculo en el proceso. Influir no es una técnica, es una forma de ser. A lo largo de esta charla, quedó claro que la verdadera influencia no nace del poder, del volumen o del control. Nace de la autenticidad, de la conexión humana, de la coherencia, del respeto profundo por el otro. Cada una de las 7 estrategias presentadas no son atajos ni fórmulas mágicas, son caminos que invitan a construir relaciones más significativas, duraderas y transformadoras. Porque influir, en su forma más pura, no es convencer para que alguien haga lo que uno quiere, es inspirar para que cada persona descubra su mejor versión. Es encender una chispa de cambio, es dejar una marca invisible pero imborrable, es mover ideas, emociones y decisiones con integridad. Y ese tipo de influencia, la que no impone, la que no fuerza, la que no busca aplausos, es la que transforma líderes en referentes, conversaciones en oportunidades y palabras en puentes. Quien domina el arte de influir con verdad, humildad y propósito, no solo comunica mejor, cambia su entorno. Porque en un mundo donde tantos quieren ser escuchados, pocos se atreven a escuchar, a comprender y a servir con intención. Y es ahí donde reside el verdadero poder, en influir sin dominar, en inspirar sin imponer y en dejar huella sin pisar. Que cada interacción sea una oportunidad para sembrar confianza, despertar ideas y multiplicar posibilidades. Porque cuando se influye desde el alma, el impacto no tiene límites.